Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están mirando ahora eh, por, por el Facebook. Muy buenas tardes a todos. Permítanos, a la luz de las canciones que acabamos de escuchar, pensando en que tenemos un Dios poderoso que es capaz de transformar nuestras vidas a como Él desea y poder honrarle también con nuestras vidas a Él. Qué lindo poder escuchar que el poder de Dios se ha mostrado en la cruz para que nosotros, los seres humanos, podamos tener la oportunidad de tener comunión con Él. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra esta tarde, que sea un tiempo especial para todos. Como he puesto en el comentario para este mensaje esta tarde, un momento de reflexión puede ser el inicio de una nueva vida para todos nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchísimas gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra esta tarde. Permítenos, Señor, tener nuestros oídos atentos, nuestra mente dispuesta, Señor, para escuchar tu voz. Padre, quiero suplicarte, Dios, para que tú uses también mis labios, Señor, en transmitir el mensaje que tú deseas para todos aquellos que esta tarde nos están escuchando. Sea, Señor, tu palabra llegando a la mente y al corazón de todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y vamos a leer los versos 5 al 9. Oh, perdón, los versos 7 al 9. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, versículo 7 al verso 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: si podemos compartir nuestras Biblias allí en familia, en casa donde estamos, para que todos podamos disfrutar de la lectura de la palabra de Dios. Dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quién sabe podamos leer otra vez estos versos y ya debemos comenzar a pensar y a reflexionar en lo que nos está diciendo Dios, usando como medio al apóstol Pablo en estas palabras. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta tarde yo quisiera pensar en aquellas personas que están lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. ¿Saben? Este pasaje tiene como contexto creyentes en la ciudad de Tesalónica que están pasando momentos difíciles en su vida cristiana. ¿Saben? Los momentos de tribulación muchas veces pueden terminar con la vida físicamente hablando. Y aunque la vida físicamente hablando tiene un término,
y seguramente causa mucho dolor para aquellos seres queridos que pierden a un familiar. Pierden entre comillas, que ya no lo vamos a volver a ver en este mundo. Causa demasiado dolor. Ahora, no solamente podemos ser atribulados con personas que persiguen a aquellos que han puesto su confianza en Dios. Podemos ser atribulados de diferentes maneras, de diferentes formas. Una manera de ser atribulados es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Sí, porque para muchos esto que está pasando se convierte en un estrés, se convierte en una depresión, se convierte en una desilusión y desesperanza profunda. Y aunque estoy seguro que muchísimos creyentes, a la luz de lo que está pasando hoy en día, ya no están en este mundo, y seguramente ha causado muchísimo dolor a muchísimas familias cristianas. Sin embargo, el consuelo para las personas que han perdido un ser querido, que ya partieron de este mundo, el consuelo es que estas personas ya están en la presencia de Dios. Así que tienen ese consuelo más allá del dolor de la ausencia de un ser querido producto de la muerte. Y hace unos días atrás yo pude ser testigo del dolor que causa la muerte, físicamente hablando, del dolor que deja en los seres queridos, de la angustia que deja en el corazón de aquellos cuyos seres queridos ya han partido de este mundo físicamente hablando. Y hermanos, causa mucho dolor. En la Biblia tenemos escenas desgarradoras cuando Lázaro murió y sus dos hermanas, Marta y María, dice que lloraban desconsoladamente a tal punto que cada tarde iban al sepulcro donde había sido enterrado Lázaro y ahí derramaban su corazón en llanto. Cuando Jesús llega después de 4 días para ver a Marta y María, encuentra a dos hermanas sumidas en el sufrimiento y el dolor de la pérdida de un ser querido. Y aunque ellas sabían que en algún momento todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo vamos a resucitar, vamos a volver a la vida. Sin embargo, eso no mitigaba su dolor y su quebranto por la pérdida de su hermano. Y eso he visto yo en estos días de pandemia. Familias cristianas con muchísimo dolor, con muchísima angustia por la pérdida de sus seres queridos. Pero más allá del dolor y más allá de la angustia, sobresale la esperanza de que están en la presencia de Dios y que algún día todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor nos volveremos otra vez a ver. Volveremos otra vez a la vida físicamente hablando. Pero la pregunta es, ¿qué de aquellos? ¿Qué de aquellos que están partiendo de este mundo, pero que nunca han rendido sus vidas a Cristo? ¿Qué de aquellos que están muriendo por montones sin haber conocido al Señor? Por eso digo que un momento de reflexión puede ser el inicio de una nueva vida. Y yo espero que tú, que de repente por primera vez nos estás escuchando, producto de una invitación de alguien, que has tomado atención y has puesto tu tiempo para esta tarde, el Señor permita que tus pensamientos y tu atención pueda estar sobre la palabra de Dios, sobre su palabra.
Las estadísticas dicen que son más de 110.000 personas que ya van muriendo en nuestro país producto de esta pandemia. A nivel mundial, seguramente que ya se cuentan por millones. De esas personas, ¿qué porcentaje de esas personas habrán salido de este mundo sin conocer al Señor? Pero tú que nos estás mirando y escuchando esta tarde, tú tienes la oportunidad de reflexionar y quién sabe esa reflexión te pueda llevar a una transformación de vida, entendiendo tu necesidad de Dios, tu necesidad de Dios. Este pasaje que hemos leído empieza con ese consuelo para los creyentes, para los hijos de Dios. En el verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Ya nosotros sabemos, los creyentes sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Sabemos que nuestra vida siempre estará en riesgo, pero también sabemos que si salimos de este mundo vamos a la presencia de Dios. Y eso alegra, consuela a nuestros corazones, aunque cause dolor a la familia alrededor nuestro, pero consuela nuestro corazón, nos fortalece el saber que al salir de este mundo vamos a la presencia de Dios. Pero ¿saben? Esta palabra nos dice que el Señor vendrá por segunda vez y cuando vengan, miren lo que va a pasar con todos aquellos que estén en ese momento y con todos aquellos que ya hayan partido de este mundo sin haber rendido su vida a Cristo. Mira lo que dice este texto. Verso 8. En llama de fuego para dar retribución. Retribución. Esta palabra es una palabra importante. Es un verbo importante porque habla acerca de el castigo que vamos a recibir, que van a recibir aquellas personas que están en la condición del verso 8. Habla de aquella compensación, retribución, como dice el texto, de aquellas personas que están en la condición que dice el verso 8. ¿Cuál es la condición de esas personas? Miren en primer lugar la actitud de estas personas. Por su actitud tendrán esta retribución. ¿Cuál es su actitud? Su actitud fue la siguiente: dar retribución a los que no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. ¿Sabes? Este es un verbo que tiene que ver con el inicio de una relación. El énfasis está sobre el hecho de una cercanía entre dos personas. Y el texto habla de la actitud del ser humano frente a Dios. No conocieron a Dios. Pero tú te puedes preguntar, perdón, pastor, y de repente, ¿qué oportunidad tenemos o qué oportunidad hemos tenido los seres humanos de conocer a Dios? Bueno, mire lo que dice Romanos capítulo 1, versos 18 al verso 21. Mira lo que dice el libro de Romanos. Romanos dice lo siguiente, capítulo 1, verso 18 al verso 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí está, no es que Dios haya dejado sin testimonio a la raza humana. No es que Dios no haya querido darse a conocer a la raza humana. Al contrario, Dios, en el corazón de Dios, el deseo de Dios es darse a conocer, se dio a conocer a la raza humana. Y aquí está la primera manera en que se dio a conocer a la raza humana. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, lo que Él es, se lo dio a conocer al ser humano, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no es que no tuvieron idea de Dios, no es que no pudieron percibir la existencia de Dios. Creo que todos los seres humanos, al mirar lo que está alrededor nuestro, cuando tú levantas tus ojos al cielo y puedes ver la inmensidad del cielo, cuando llega la noche y puedes ver esas pequeñas lucecitas en el cielo, cuando te vas al campo y alzas tus ojos y puedes ver las tremendas montañas y los cerros, cuando te vas a la playa y te pones en la orilla y miras hacia el horizonte y miras hacia la profundidad del mar, ¿no te preguntas, ¿y quién hizo esto? ¿Y quién tiene la capacidad, la sabiduría, el poder para hacer esto? Cuando miramos la complejidad de la concepción del ser humano, cuando miramos la cantidad de huesos que conforman el esqueleto del ser humano, la cantidad de sistemas que operan en el ser humano, la funcionalidad de cada uno de los órganos que componen nuestro organismo, no nos lleva a preguntarnos, ¿quién hizo eso? La Biblia habla de Dios. La creación, entonces, la Biblia nos dice entonces que Dios se mostró a través de todo lo que Él creó, incluyéndonos a nosotros. Cuando tú miras el insecto más diminuto y ves la complejidad de su funcionamiento, ¿quién hizo eso? Dios. Dios. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Cuál fue la causa que dio origen a todo lo que vemos? Por eso muchos hablan de la causa incausada, que es Dios, como hacedor de todo lo que nuestros ojos alcanzan y no alcanzan a ver. Dios se dio a conocer. Quién sabe, para algunos podrían pensar, pero no es suficiente. Bueno, Dios también se dio a conocer a través de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, otra de las maneras en las cuales Dios se reveló al ser humano es a través de Jesucristo. Y finalmente, la Biblia nos revela a Dios. La Biblia nos revela quién es Dios. Y yo estoy seguro que a lo menos los que vivimos en las ciudades, los que vivimos dentro de una civilización, los que tenemos alcance a los medios tecnológicos, todos aquellos que gozamos y disfrutamos del avance de la ciencia, ninguno podríamos decir que no hemos tenido oportunidad de escuchar o de leer algo acerca de Dios. Solo que la actitud es de rechazo. Es de rechazo. Y uno se pregunta, ¿por qué el hombre constantemente rechaza a Dios? No quiere tener una comunión con Él. Rechaza el acercarse a Dios, rechaza el amor de Dios. Y la única respuesta que uno puede encontrar es que el hombre no quiere tener nadie a quien rendirle cuentas de lo que hace con su vida. Pero el hecho de que tú no quieras rendir cuentas sobre tu vida, ¿significa que esa es la realidad? No.
llegará un momento en que, queriendo o no deseando rendir cuentas a nadie, habrá un momento que tú tendrás que rendir cuentas a Dios por tus acciones. Así que es triste lo que vemos, la actitud del ser humano de rechazar a Dios, no querer tener una relación personal con Dios, no querer tener comunión con Dios. Por eso dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Tuvieron la oportunidad? Sí, como tú esta tarde, de escuchar acerca de Dios. De aquí en adelante no podrás tener ningún tipo de excusa. Pero no solamente eso. Su segunda actitud fue ni obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obedecer, esta palabra significa prestar atención, prestar oídos. La idea es que uno presta oídos con la actitud o la intencionalidad de someterse a lo que escucha. Y lo que aquí se menciona es al escuchar el Evangelio. El llamado de Dios al arrepentimiento, el llamado de Cristo al arrepentimiento y a rendir nuestras vidas a Él para tener comunión con Dios el Padre. También entonces estas personas tuvieron una actitud de rechazo frente al Evangelio. Y yo estoy seguro que muchísimas veces has escuchado acerca de el amor de Dios hacia la humanidad. El amor de Dios hacia el ser humano. Ese amor que se puede ver en Semana Santa. Sí, ahí está graficado el amor de Dios para la raza humana. Por algo dice Juan capítulo 3 y el verso 16 dice lo siguiente. Escuchen bien lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y el verso 16. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está graficado el amor de Dios. Y estamos a pocos días de celebrar la Semana Santa. Y la Semana Santa nos recuerda la última semana de vida del Señor Jesús. Nos recuerda desde el momento que entró a la ciudad de Jerusalén triunfante, para más tarde ser aprendido y luego ser juzgado y ser crucificado y morir en una cruz y al tercer día resucitar de los muertos para que tú y yo podamos tener la oportunidad de acercarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo y su resurrección de los muertos. Ese es el Evangelio. El llamado entonces al arrepentimiento, el llamado a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, el llamado entonces para aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas. La Escritura dice que el Señor vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién sabe esa es tu condición esta tarde? ¿Quién sabe esa es la actitud que tú has tenido siempre para con Dios? El de no querer tener una relación personal con Él y el rechazar el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el llamado al arrepentimiento, el llamado a rendir nuestras vidas a Él. Y ahora puedes pensar en cuántas oportunidades has tenido de escuchar el mensaje de salvación y cuántas veces lo has rechazado también. Pero ¿sabes?
Nadie de nosotros tiene los días comprados. Ni tú ni yo sabemos lo que pasará al día siguiente. Por eso, cada vez que tú escuchas el Evangelio, cada vez que tú escuchas el llamado de Dios al arrepentimiento, cada vez que tú escuchas el llamado de Dios para que le rindas tu vida a Él y tú lo rechazas, es una pérdida de la oportunidad que Dios te da. Cada vez que hacemos eso, perdemos la oportunidad de tener comunión con Dios. Perdemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra manera de venir al Señor más que escuchando el Evangelio de la salvación, el Evangelio de Jesucristo y respondiendo al llamado de Dios, como ocurre en varios pasajes de la Escritura, cuando personas escucharon el mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Mira, por ejemplo, Hechos capítulo 16, y mira lo que dice el verso 33. Déjame leerte algunos pasajes de la Escritura donde al escuchar el mensaje de salvación, estas personas rindieron su vida a Cristo. Escucha aquí. Este es el momento en el cual el carcelero de Filipos escucha el Evangelio de salvación. Y después de escuchar el Evangelio de salvación, esta fue su actitud. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Esa fue su respuesta al escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Fue la respuesta al llamado del Señor. Pablo, predicando en Corinto, mira la reacción de muchos en esa ciudad. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho votos. Pero en esa ciudad muchos también rindieron su vida al Señor Jesucristo, después de la predicación del apóstol Pablo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos capítulo 18, verso 8. Luego, después, Pablo sale para Siria y allí también comparte la palabra. Pero podemos seguir así por muchos pasajes de la Escritura y ver que muchísimas personas, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, terminaban rindiendo sus vidas a Cristo. Como tú esta noche también puedes terminar de la misma manera, rindiendo tu vida a Cristo a pesar de las muchas veces que has podido rechazar el mensaje de salvación. Así que aquí tenemos la actitud de aquellas personas en este mundo frente a Dios. Su actitud es de rechazo, su actitud es de desobediencia, de desestimar la palabra de Dios, desestimar el llamado de Dios a entregar sus vidas a Él, a rendir sus vidas a Él. ¿Qué pasará con estas personas? ¿Qué va a pasar con aquellos que no conocen a Dios y con aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo? ¿Qué va a pasar con esas personas? Con tantas personas que ya partieron de este mundo con esta misma actitud de no haber conocido a Dios y de haber rechazado el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es lo que pasa. Verso 9. Esto es lo que pasa. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Escucha bien, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Sabes? Cuando yo miro este verso,
Siento muchísima pena por aquellas personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo, por aquellas personas que tuvieron la oportunidad de tener una relación con Dios y lo rechazaron. ¿Sabes por qué? Porque empezando el verso 9 habla de una eterna perdición. Es decir, no hay nada, absolutamente nada que se pueda hacer por esas personas. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para cambiar la situación de estas personas. Absolutamente nada. Lo más triste, hermanos y amigo que estás escuchándonos esta tarde, lo más triste es que se gastan muchísimo dinero en misas de intercesión por aquellas personas que, entre comillas, están en el purgatorio. No hay tal cosa. La Biblia no enseña nada sobre eso. No hay tal cosa. Pero la gente, teniendo la esperanza, la falsa esperanza e ilusión por sus seres queridos, pueden gastar e invertir en una falacia, en algo que es falso, en algo que no es real. Porque la Escritura dice, esas personas están en eterna perdición. Lo mismo para las personas que todavía están vivas en este mundo, pero que rechazan el mensaje de Cristo, que rechazan el ofrecimiento de Dios de tener comunión con Él. Están en la misma condición de eterna perdición si siguen con esa actitud. Lástima para los que ya partieron de este mundo. Triste por aquellos que ya no están en este mundo. Porque su estado es de eterna perdición. De eterna perdición. Esa será su realidad por toda la eternidad. ¿Cómo lo complementa el apóstol Pablo? De eterna perdición, y enseguida dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, excluidos de la comunión con Dios y de las bendiciones de Dios que sí gozan aquellos que conocieron a Dios y aceptaron el mensaje de Cristo. Ese mensaje que llamaba al arrepentimiento, que llamaba a entregar nuestras vidas a Él, que llamaba a que podamos reconocer a Él como Señor de nuestras vidas. ¿Sabes? Esta es la realidad que te espera si no terminas rindiendo tu vida a Cristo. Una eterna perdición, excluido de la presencia de Dios y de sus bendiciones por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Es como se ve hoy en día a todos aquellos que rechazan a Dios, a todos aquellos que rechazan el mensaje de salvación. No gozan de comunión con Dios, no gozan de la presencia de Dios, mucho menos de las bendiciones de Dios. Por eso que frente a la adversidad algunos se desesperan. Si los creyentes nos desesperamos muchas veces, si los creyentes nos desanimamos muchas veces, imaginemos aquellos que no conocen al Señor. Imaginemos aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Oh, hermanos, este es un llamado también para la iglesia. Un llamado para la iglesia de predicar la palabra, de no cansarnos de compartir el Evangelio de Jesucristo.
¿Saben? ¿Quién sabe pensamos que antes era mucho más fácil predicar? Porque podíamos ir y tocar las puertas y poder hablar del mensaje de Jesucristo. Pero ¿sabes? No es tan cierto. Porque ahora podemos entrar a cualquier lugar que queramos. Porque la tecnología rompe todo tipo de barreras. Y podemos entrar a todos los hogares. Si tienes algún amigo, si tienes algún familiar, si tienes algún conocido, no desaprovechemos la oportunidad de compartir el mensaje de salvación. No desperdiciemos la oportunidad de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay una joven en la iglesia que siempre llama mi atención. Ella trabaja en una tienda y cada vez que entra una persona a comprar algún producto en esa tienda, ella no deja de hablarles del Señor. Y luego me escribe un WhatsApp y me da el número de esa persona y me dice: pastor, este es el número de esta persona que entró a la tienda y le hablé de Dios. Si usted quiere llamarla. Si todos hiciéramos lo mismo, ¿a cuántas personas hubiéramos alcanzado con el Evangelio del Señor Jesucristo? No tenemos ningún tipo de excusa. No les demos ningún tipo de excusa tampoco para aquellos que se escudan pensando que, como no le predicaron, entonces está justificado. No es así, porque ya hemos visto al comienzo cómo Dios se ha dado a conocer a la raza humana, cómo Dios no ha dejado sin testimonio suyo al ser humano. Por eso, esta tarde, ¿qué harás tú? ¿Seguirás teniendo la misma actitud que has tenido hasta ahora? De rechazo a una relación personal con Dios y de rechazo también al Evangelio del Señor Jesucristo, ¿o le abrirás tu corazón a Él? Que Dios te ayude, que Dios haya tocado tu mente y tocado tus emociones, que te lleven a rendir tu vida a Él. Y a nosotros, los que conocemos a Dios y que hemos recibido el Evangelio y seguimos viviendo en el Evangelio, que Dios nos desafíe a seguir compartiendo su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por tu palabra. Rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a la mente y a las emociones de todos aquellos que nos están mirando y escuchando. Y que tu Espíritu Santo, Dios, convenza de justicia, pecado y juicio. Y que tú, Señor, traigas a la salvación a aquellos, Señor, que tú tienes planificado hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Sigamos alabando al Señor con una canción más y luego vemos los anuncios para